Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y los harán morir. Ustedes serán odiados todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan de una ciudad, huyan a otra ciudad. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, ¿cómo termina este Evangelio? Además de todo lo que nos va presentando, dice, no serán ustedes que hablarán, sino el Espíritu de su Padre. Esto es esencial y fundamental, queridos amigos, que tengamos en cuenta, ¿verdad? El cristiano de por sí, de la ñañe, en las cosas, si nos dejamos tocar por la gracia de Dios, de yara, a través de nosotros. Recuerden que nosotros hablamos del gran misterio de la encarnación que dice peñan de yara, y que peñan de pirebe, o que en nuestra historia, o guatañan en die, peñan de yara lleva. Y entonces, cuando aquí está diciendo, no serán ustedes lo que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre el que va a hablar en ustedes. Quiere decir, queridos amigos, que Dios se revela en nuestra propia historia. Opear entonces de la mañana y ya esa no haya esa peano. Enseguida ya esa cual lo imponaja lo iba ahí. Por eso es que muchas veces a mí me extraña, pero yo pienso que ustedes también. No hace falta tener un dedo de cerebro para darse cuenta. Esos que dicen simplemente, con obispo cuera, cacupebe o donde sea, oye, de política y no habla de Dios. Hey, wow, ¿por qué? Y porque normalmente la gente quiere, sobre todo los que andan robando, los que están en la corrupción, etc., no quiere que se les diga esto, la verdad. No quiere, porque la verdad pica así, apea con el evangelio, opea pecha tamante lleva. Por eso es que nosotros en la vida del cristianismo tenemos tantos mártires, ¿entiendes? Esta es una lectura, queridos amigos, que se está escribiendo en una realidad, pero muy encarnada en su momento, en su pueblo, cuando San Mateo está escribiendo de los cristianos. Todas las situaciones que vivían los cristianos en esa época y que nosotros hoy también hacemos memoria y vivimos situaciones semejantes, queridos hermanos, porque la palabra de Dios se encarna en nuestra realidad. Es muy fácil hacerse protestante y abrir una nueva secta que diga y que haga de acuerdo a lo que yo pienso y lo que yo quiero. O inventar la irreligión. Porque aquí Dios te quiere, porque aquí, ¿entendiste? Con tal de que no te toque la conciencia de que estás siendo un ladrón, de que estás siendo un corrupto, de que estás haciendo el mal, lastimosamente adueñándote de las cosas que no te pertenecen, ¿entendiste? Es decir, no estamos entendiendo que el Señor nos habla a la comunidad. La palabra de Dios siempre se refiere y nos habla a nosotros como comunidad. Peñandea lleva la ñañe convertino, xañe convertino, mape ñañe convertino. Ese es mara, yo y Dios. Yo me confieso con Dios, yo y Dios. No. Realmente, queridos amigos, quiere decir que hay un deseo de colaborar, de hacer que la comunidad funcione. Para hacer crecer la comunidad. Esa es verdaderamente la palabra del Señor. Esa es la Biblia, queridos hermanos. No venir a Eurosapucay para ir veñan de Yanarea, porque eso, en todo caso, está contra el segundo mandamiento de la ley de Dios. No tomarás el nombre de Dios en falso.
Porque usted vende inventar de religión, a inventar eres cualquier y la de conveniente o conveniente pero pagante o mediante la idioma o vena o montaría que no le corresponde lo da ni va sino que ende lo que le pertenece en realidad de ahí, de corrupto ahí, porque estamos entrando en la misma situación. ¿Entiendes? Entonces, queridos hermanos, cuando dice yo los envío como ovejas en medio de lobos, quiere decir que la palabra de Dios siempre nos va a exigir, a pesar de que tenemos esa actitud de que queremos el bien. Entonces, que vas con esa actitud, con ese deseo de buscar el bien siempre, mía lleva. Pero recordate que te vas ahí en medio de lobos. Ya, yo bebé en la otra, en la oye, popete pa, y tande, y por ahí te digo la area ore, y por ahí te digo la, yo ave, hemos en la necuajina de nuestra llaga, ahora en bo, sapucaigo ave, y area ore, que tenemos que devolver todo lo que hemos robado y que salgamos de una situación de corrupción en la que estamos viviendo tan tranquilito, porque no impone de lo lleva para la justicia, lo lleva a cuanto hay, a lo que pona, porque ahora la va a mandar. Lo que nos faltaba es solamente el poder. Se dan cuenta, queridos hermanos, este evangelio es demasiado exigente. Diga tu mañana tenemos que tapar, ¿verdad?, de todo lo que dice aquí, pero el Señor nos dice directamente, cuídense de los hombres, cuídense del pensamiento del hombre, del Adán, del Adamá, queridos amigos. Porque muchas veces entonces ya asente, ñande ideara pues query, porque los hombres en todo caso no los van a perdonar ya esa huella de como hay oye popete imagina, sino que les van a llevar a los tribunales, les van a llevar a las sinagogas y todas estas cuestiones, queridos amigos, que cuando no queremos escuchar el evangelio de Dios, y entonces, queridos hermanos, vamos a preparar nuestro corazón y nuestra vida para responder a lo que el Señor nos pide a través de su evangelio. Que así sea. Que así sea.